Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermo Huerta y el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de compartir con todos ustedes algo sobre una pregunta que debe ser muy especial en nuestras vidas. Decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y como siempre, pedimos primero a Dios que toque nuestros corazones para que estos breves momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria de Dios. Generalmente se puede decir que los pastores, los siervos de Dios, predican su palabra algunas veces para alimentar espiritualmente a quienes la escuchan y en otras ocasiones para evangelizar a quienes no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando algún pastor predica con este último propósito, casi siempre al final de su predicación lanza la red en el nombre de Jesús. Es decir, invita a los no creyentes a aceptarlo como su Salvador. Para ello, a veces les pide que levanten su mano ahí donde están y en otras ocasiones los invita a pasar al frente para orar por ellos. La invitación, el siervo de Dios la hace varias veces. Y ahí está, quienes deseen aceptar a Jesús como su Salvador, levanten su mano. Es la mejor decisión que pueden tomar. Aunque no lo parezca, es la más importante de su vida. Y les dice, pues de ella depende dónde habrán de pasar la eternidad. Y vuelve a repetirla una y otra vez. Y las veces que sea necesario, con el único propósito de traer más gente a los pies de Cristo. En todas las predicaciones con mensaje evangelístico, los siervos del Señor siempre dan el tiempo suficiente para que los no creyentes procuren tomar la mejor decisión. ¿Cuál? La de hacer pública su profesión de fe, aceptando a Cristo como su Salvador. De esa manera, ellos se convierten o se convertirán luego en fieles creyentes y por consecuencia pasarán a formar parte de la familia de Dios. Y aparentemente esa debe ser siempre la tónica, pero no siempre ha sido así. En ocasiones basta una oración, una visita al hospital o la simpleza de un testimonio para que la gracia del Señor descienda y toque el corazón de una persona, provocando con ello el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Además de las anteriores, Dios tiene otra forma de acrecentar el número de sus siervos, el número de los fieles creyentes. Una forma es la que consiste en tener un encuentro personal con Jesús mismo. En la actualidad, muchos de nuestros pastores pueden dar testimonio de cómo el encuentro que tuvieron con Dios cambió sus vidas para siempre. En las Sagradas Escrituras aparecen los nombres de héroes bíblicos que experimentaron tal situación. Abraham, Moisés, José y muchos más tuvieron el privilegio de ese encuentro personal con su Señor y luego, como consecuencia, les sirvieron en todas las tareas que Él les encomendó. Pero uno de los encuentros más espectaculares de todos los tiempos y que es narrado en las Sagradas Escrituras fue sin lugar a duda el de Saulo de Tarso con Jesús. Nos quedaríamos cortos si dijéramos que su cambio de vida se debió a una conversión rápida, porque el relato bíblico de su transformación, al ser confrontado por uno más poderoso que él, nos permite afirmar que más bien se debió a una rendición completamente instantánea. Y es que para Saulo, Jesús había muerto en una cruz y su vida había terminado allá la tarde de aquel viernes y punto. Para él, para Saulo, no tenía sentido que se siguiera hablando de aquel personaje. Sin embargo, pocos días antes,
después de haber sido testigo y de haber dado su consentimiento para que Esteban muriera apedreado y en forma por demás dramática, Saulo tenía una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cómo era posible que ese tal Esteban haya aceptado morir de esa manera por alguien que, según él, había engañado a tanta y tanta gente? Y que además, antes de morir, haya orado pidiendo que no se les tomara en cuenta el pecado a sus agresores. Ahora bien, para conocer el motivo por el cual Saulo perseguía a los de la secta El Camino, tratemos de comprender lo que había en su mente por esos días, sin que esto signifique ni por un instante que haya tenido algo de razón. Veámoslo fríamente así. Saulo, en su interior, estaba plenamente convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado en un sepulcro judío. Entonces, para Saulo, si el líder de la secta El Camino había sido destruido, lo único que le quedaba por hacer para acabar con aquella plaga era erradicar, liquidar o apresar a los seguidores de ese tal Jesús y que formaban la odiada secta de El Camino. Así que, sin más preámbulos, se encaminó al Sanedrín y pidió a los sacerdotes que le permitieran apresar cristianos que él sabía que se habían ido huyendo hacia Damasco. Y hacia allá se dirigió. Y Jesús también. El cruce de sus vidas, planeado en el cielo, era inevitable. El camino a Damasco fue testigo de aquel espectacular encuentro. Jesús por un lado y Saulo por el otro. El bien y el mal frente a frente. La gracia contra la agresividad. El perseguido confrontando a su perseguidor. En ese instante, alguien prendió las luces del estadio terrenal. Saulo cayó en tierra y Jesús inició la reunión con estas palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La poca valentía que le quedaba al caído solo le alcanzó para preguntar con temor, ¿quién eres, Señor? Como respuesta, la divinidad dio paso a la cortesía y le mostró su INE celestial. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Saulo se dio por enterado que perseguir cristianos era lo mismo que perseguir a Jesús. Y al mismo tiempo volvieron a adquirir sentido las palabras llenas de compasión y ternura que Jesús tiempo atrás había dicho así. En cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, Saulo. Los puntos de la agenda de aquel encuentro se iban agotando y tocaba a Saulo el turno para hablar. Lo aprovechó a las mil maravillas, pues aun cuando estaba temblando y lleno de temor, hizo la pregunta correcta. La misma que Jesús desea escuchar tanto de usted como de parte mía. Y le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los acuerdos de aquella reunión cumbre fueron aceptados por ambos lados. Por una parte, lo poco que quedaba de Saulo aceptó obedecer las instrucciones que se le darían después. Y por la otra, la restauración de su vida a cargo de Jesús continuaría su proceso. En esto último, el Hijo de Dios echó mano de uno de sus discípulos llamado Ananías, a quien le pidió que fuera a buscar a Saulo. Y aunque Ananías le hizo algunos cuestionamientos, Jesús lo convenció diciéndole, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Del encuentro de Saulo con Jesús y de la visita que recibió de Ananías, se puede aprender lo siguiente. 1. Escuchemos a Jesús. Saulo lo escuchó, pero como no lo conocía, preguntó, ¿quién eres, Señor?
Y aunque a Saulo lo llamó directamente, a nosotros nos invita a que vayamos en pos de él, ya sea a través de una oración, un testimonio, una tormenta, una enfermedad, o por la palabra predicada por un pastor, un misionero, o simple y sencillamente por algún otro creyente. 2. Preguntemos a Jesús en qué le podemos servir. Saulo se lo preguntó inmediatamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? 3. Procuremos que la oración pase a formar parte de nuestras vidas. Saulo no fue la excepción. En Hechos 9:11 se puede leer esto. Ananías busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí, él ora. 4. Ser bautizados. Saulo también. Hechos 9:18 hace alusión a su bautismo de parte de Ananías, al mismo tiempo que los ángeles se llenaban de gozo y el Señor inspiraba tiempo después a Austin Miles para que escribiera el himno Hay un hombre nuevo en la gloria. 5. Empezar a congregarse en la iglesia como miembros de la familia de Dios. Al respecto, Saulo no puso ninguna objeción a ello. Hechos 9:19 dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 6. Comenzar a testificar. Hechos 9:20 dice que Saulo cumplía su tarea predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Como podemos ver, mis hermanos, a un hombre pecador y lleno de religión, dele poder y obtendrá en modo Saulo a la arrogancia personificada. Pero convóquelo a una reunión con su Salvador y el resultado podría ser otro hombre que preguntara con toda reverencia, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Amén.